Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Escápate, en su cuarta temporada. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno y realmente debo decirles que en lo particular en este nuevo episodio, pues yo me siento muy contento y muy agradecido con Dios de verdad por la compañía que tengo en estos momentos. De verdad que ustedes ya los conocen desde la primera temporada y tan solo aquí tengo a Andrea González y a nuestro queridísimo José María Ochoa, Chema Ochoa. A lo mejor podrán hacer memoria desde la primera temporada, pero creo que sí los conocen. Andrea, bienvenida. A mí ni me conocen. Oye, claro, me conocen más que mi familia. He llorado, No, muchas gracias, ¿verdad? Oye, ya, aquí me he desahogado de mil maneras. Pero mil gracias por la invitación. Ya saben que yo encantada de estar acompañándolos. Espero que podamos dejarles un poquito como en todos los podcasts y más en un tema tan importante y que a veces duele como este. Exactamente. Chema, bienvenido a tu casa, hombre. Rodrigo, muchas gracias. De verdad que sí es muy emocionante ver también por acá detrás de cámaras rostros nuevos, igual con el mismo entusiasmo de que este apostolado siga adelante. Y pues con Andrea, nomás nos habíamos comunicado por teléfono, pero no habíamos coincidido. De verdad que es un gustazo estar acá con ustedes. Me contento de estar con estos dos tipazos. Aquí el buen Chema fue maestro mío. Aquí él es el culpable de que ustedes me escuchen de vez en cuando aquí en Escápate. Él me invitó, Entonces, si tienen que reclamar algo, esa voz así de este seminarista, el culpable mayor, pues fue el padre Lalo, ¿no? Bueno, hay uno de mayor. que todos estemos aquí. A mí también casi me obligó de que órale. Sí, ha sido un apostolado muy bonito, la verdad. Sí. La verdad que hemos ido evolucionando, hemos ido caminando y hablando sobre la vida y su destino. Aquí con Andrea y Chema, los iniciadores de este podcast, junto al padre Lalo Muñoz y otros seminaristas más, hoy ya sacerdotes, muchos de ellos. Y pues contentos, muy contentos. Y como bien dice Andrea, tenemos mucho de qué hablar acerca de, sobre todo de un tema, pues que sí, creo que nos atañe a todos y nos da también, nos puede dar mucho consuelo y esperanza, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar. Pero antes de continuar, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. En nuestro tradicional Spotify como el podcast Escápate. Ahora ya nos pueden escuchar también en Apple Podcast como el podcast Escápate, precisamente. Entonces, para que no digan que es que no tengo Spotify, no, pero también tiene Apple Podcast. Adelante, entonces, también no hay excusas. Y también nos pueden escuchar en esneradio.com todos los sábados a las 8 de la noche desde la primera temporada y en el 1040 de AM todos los sábados a las 8 de la noche. Entonces, creo que ya hay muchos medios, ¿verdad? Para muchos. Que puedan escuchar. Entonces, ya ahí no hay vamos. pretexto. Ya andas muy famoso. Luego al rato ya veo a Rodrigo en la calle y ni me saluda. Fíjate que a mí me pasó lo mismo, puedo salir. Oye, a mí me pasó lo mismo, Si nos están escuchando nada por Spotify o Apple Podcast, ojalá vean el video en YouTube para que vean cómo nos estamos riendo y estamos todos rojos, pero ay, Andrea. Oigan, pues antes de empezar, de nuevo, que gracias. Y segundo, yo creo que, bueno, ahora me viene a la memoria igual la sensación del primer episodio que grabamos. Justo fue también con Andrea y el padre Miguel Ávila. Sí. Ese día llegamos los tres aquí. Fue el primer episodio en donde me tocó participar, que fue el de vasijas de barro. Wow. Llega el padre Miguel Ávila y me dice, oye tú, yo ando todo nervioso. Pues yo también, padre. Yo también. A los minutos llega Andrea. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Pues pásate, qué gusto, vamos a empezar. Espérenme porque estoy toda nerviosa. Dice. Pero bueno, creo que esos nervios son bonitos, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias por este lugar. Como por que a mí este los espacio. nervios nunca se me han quitado. Siempre que iniciamos o se me sale el tartamudeo o no, algo se me va a salir. O digo, espero no decir una cosa que no también, pero es parte de esto, como bien dices, Chema. Va. Pero bueno, pues bueno, nos encontramos en el mes de noviembre y bueno, en el marco del mes de noviembre también celebramos, sobre todo aquí en México y bueno, en todo el mundo, el Día de los Fieles Difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos del 2 de noviembre. Y bueno, particularmente me parece que, sobre todo aquí en México, más hacia el centro de México,
parte de Michoacán, se llega a celebrar mucho lo que se conoce también como el Día de Muertos, en todo el folclore, en toda la tradición mexicana, pues salen muchas cosas, los altares, las ofrendas que, valga la redundancia, se ofrecen a nuestros seres queridos que ya partieron, se nos adelantaron. Y bueno, Andrea y Chema precisamente pues son de Michoacán, ellos nos pueden dar más testimonio de esto en cuestión de la tradición, sobre todo de los fieles difuntos y del Día de Muertos. Pero sobre todo me parece que estos días también nos pueden llevar un poco más a la reflexión en relación a la experiencia, a la realidad, al fenómeno de la muerte, que esta palabra obviamente no es ajena para ninguno de nosotros, puesto que obviamente desde pequeños yo pienso que ya empezamos a generar un cierto concepto de muerte. Obviamente este concepto va madurando y llega un momento en que deja de ser un concepto y se convierte en una realidad cuando nos acercamos ya a ella, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, el ser humano siempre se ha cuestionado acerca de esto, ¿no? De la muerte, desde la parte de la fragilidad en cuestión de la enfermedad, que la enfermedad de alguna forma se asocia obviamente con la muerte. Y bueno, han habido desde la parte de la ciencia, la filosofía, múltiples estudios, múltiples, ¿cómo se dice?, disciplinas que se han dedicado precisamente a estudiar a la experiencia de la muerte, ¿no? Por ejemplo, leí hace poco a un filósofo alemán del siglo XX llamado Martin Heidegger. Él decía pues que la muerte forma parte de la existencia del ser humano, ¿no? Ese filósofo se le conoce como existencialista, de esta corriente de filósofos, los existencialistas. Y también hay otro filósofo existencialista llamado Jean-Paul Sartre, un filósofo francés también del siglo XX. Él dice lo contrario, él dice pues que no se puede integrar la muerte al proyecto de existencia del ser humano, ¿no? O sea, él dice, no, la muerte no puede ser parte de nosotros, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, la realidad forma parte de nuestra condición humana, de nuestra vulnerabilidad, y lo que sí es cierto es que a veces nos genera esto incertidumbre, angustia, temor a veces. Y a veces puede ser también complicado ver un poco de esperanza, sobre todo cuando el panorama no es muy alentador, ¿no? Andrea, ¿qué experiencia tenemos sobre esto? Fíjate que tenemos como la idea de cuando hablamos de muerte o solo el hecho de pensar que nos vamos a morir porque es algo seguro, como dicen, lo único que es seguro que tenemos en la vida es la muerte. Bueno, pues yo experimenté, ya mi papá ahora en septiembre cumplió 1 año de muerto. Y ahí yo fue cuando entendí, porque a mí me daba mucho miedo como el tema pues, de morirme. O sea, yo me acuerdo de chiquita que cuando me enteré que mi mamá se iba a morir algún día, yo era un temor porque mi mamá se muriera. Entonces con mis hijas lo empecé a manejar como esta parte de todos nos vamos a ir al cielo, porque a ellas les tocó pues toda la enfermedad de mi papá. Fue cuando empezamos a convivir más con ellas. Entonces les expliqué, tu Tito se va a morir, ya no lo vas a ver, pero va a estar en tu corazón, o sea, va a ser... Y ellas voltean al cielo y ven una estrella y mira, ahí está mi Tito. Entonces el manejar la muerte sí como es algo angustiante, pero tenemos que entender lo que no solo, digo, ahorita vamos a hablar de eso, de la trascendencia y eso, pero ahí fue cuando yo empecé a entender un poquito más, pues que venimos a esta vida a algo y quedar en el recuerdo de las personas es como vivir para siempre, ¿no? Eso se me hace increíble, como pues no te van a recordar por tu belleza, por lo que traigas, sino qué dejaste en el corazón de los demás. Y yo el último año que estuve con mi papá, bueno, fueron 10 meses, híjole, sanamos tantas cosas. Fue como la preparación de esta nueva etapa que se venía, porque pues sí, después de la muerte de mi papá fue, híjole, una bola de nieve, ¿sabes? Claro. Entonces creo que la muerte de mi papá vino a sanar muchas cosas, personal como familiar. Y eso es lo bonito, como verle el lado positivo, ¿no? Que es muy difícil, o sea, yo creo que como decíamos ahorita, nadie está preparado para esto, que es la muerte, pero pues tenemos que ser conscientes que sí. Que es una realidad. Que es una realidad. Presentar. Chema. Sí, bueno, ahorita Rodrigo decía la forma de ver la muerte desde el pensamiento de estos dos filósofos y que de una otra manera alcanza a iluminar nuestro razonamiento, como para entender el proceso biológico llamado muerte. Pero aquí viene lo extraordinario, porque el acontecimiento de la muerte golpea de una forma extraordinaria a los que estamos cercanos con la persona que se va a vivir a la vida eterna. Y si se trata de algo extraordinario, por supuesto que tenemos que voltear a ver a aquel que es el todo extraordinario, Jesucristo.
Y al final él mismo dice, ¿no? Oye, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Entonces, desde ahí pienso que, como tú ya lo dijiste, Andrea, nunca estaremos preparados para la muerte de uno de los nuestros. Aunque a lo mejor y de una otra manera haya quien pueda acompañar este proceso desde la misma psicología, tanatología, lo que sea. Pero nuestro corazón no está diseñado como para estar cara a cara frente al acontecimiento llamado muerte. Entonces es verdad que cuando uno de los nuestros muere, por supuesto que una parte de nosotros también se va junto con ellos. Entonces esa parte es a lo mejor y como lo que puede ataladrar un tanto cuanto nuestro pensamiento con el tema de, híjole, lo que había soñado, lo que había pensado, ya no se va a dar. Y lo otro factor que en el caso de la muerte, al menos puedo pensar que es un tanto cuanto relativo, es el factor tiempo. Puedo pensar, por ejemplo, mi abuelita también ya tiene un año, pasado de un año que murió. Ella murió a 2 meses de haber cumplido 80 años. O sea, alguien puede decir 80 años, pues es mucho. 80 años. Sí. Yo tengo 30. Supongamos que yo soy consciente de una abuelita de 30 años para acá, recién nacido, infante menor, etcétera. Soy consciente de la existencia de ella, a lo mejor ya mis 5, mis 6 años. Después entro al seminario y a lo mejor no convivo con ella de una manera tan cercana como cuando vivía ahí en Zaguayo. Y cuando menos uno lo espera, es como que ya se tiene que ir a vivir a la vida eterna y esto es ya. Entonces el factor tiempo en este proceso es relativo, porque yo puedo decir es que 80 años, no, espérate, todavía no. O sea, no estoy preparado, quisiera vivir más, quisiera aprovechar más, quisiera abrazarla más, quisiera que ella me compartiera toda la sabiduría que trae. O sea, 80 años no, todavía no. A lo mejor ella puede decir, oye, porque en algún momento lo íbamos a platicar, ella decía que ella se sentía cansada, pero aún así a lo mejor y nosotros es como que no, espérate. O sea, es que quiero que tú veas lo que tu nieto va a hacer, quiero que tú veas lo que tus hijos están haciendo, que tú veas ahí lo que tú nos enseñaste cuando estabas más joven y espérate, o sea, no estés pensando ahora en eso. Entonces, el factor tiempo, de una u otra manera, pues en este caso de la muerte, sí es un tanto cuanto como relativo, ¿no? No estamos preparados, no, nunca vamos a estar preparados para decirle a alguien, bueno, ya vete a vivir a la vida eterna. Claro que no. Entonces, en ese sentido, no sé, ahorita comentaba yo que cuando alguien también sabe tocar nuestro dolor, nunca se nos olvida. Cuando alguien no sabe tocar nuestro dolor, tampoco. Y a lo mejor el recuerdo viene acompañado de sentimientos desagradables o de emociones desagradables. Pero cuando alguien sabe tocar tu dolor, por supuesto que eso nunca se nos olvida y viene acompañado de sentimientos agradables. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos nosotros solos vivir un duelo o la experiencia de la muerte olvidándonos de Dios o fuera de Él. Por muy trágico que parezca, por muy conmovedor y nostálgico que sea, pues con mayor razón estar súper pegados con Él, porque pienso que hoy por hoy Jesucristo es el hombre que sabe tocar de una manera extraordinaria, minuciosa y exquisita nuestro dolor. Porque bueno, ya estando acá en el ministerio del diaconado, sí me tocó celebrar, al menos en Sonora tuve esa experiencia por la carencia de sacerdotes allá. Tenía que ser yo la celebración de exequias a los difuntos. Y me queda claro, cuando un duelo se vive de la mano de Dios, es algo diferente. Es verdad que la fe no quita el dolor, pero sí le va a dar un sentido nuevo. Y ahí recuerdo, yo estaba aquí en el seminario en cuarto de teología cuando murió mi abuelita. Entonces solamente recibí la llamada de Zaguayo para decirme, ¿sabes qué? Tal parece que se infartó, los doctores están en la habitación con ella y están reanimándola, pero no responde. Y ya como 15 minutos después se confirma la muerte y de primero como que es una especie de, pues murió, o sea, pues se fue a la vida eterna. Y recuerdo que mis amigos inmediatamente pues se acercaron conmigo, pero como que no me caía, como luego dice, ¿no? Como que no me caía el 20.
Y hasta que llegué yo al cuarto, no manches, o sea, fue un llorar y un llorar aquí en el seminario. Y sí recuerdo que tomé la estola de la ordenación diaconal y no sé, o sea, tal cual ese día la llené de lágrimas y le dije, ¿sabes qué? Le dije, esta estola te la voy a regalar a ti, porque la ordenación había sido 22 días antes de su muerte. Dije, esta estola te la voy a regalar a ti y tiene que ir llena de lágrimas. Le dije, pero nada más te pido una cosa. Cuando se la entregues a Jesús, dile que me dolió mucho tu muerte, pero entrégasela. Y por otro lado, dale las gracias que te dio un nieto consagrado. Y por otro lado, pues pide por mí, dile, oye, ahí te lo encargo, aquí está, ¿no? Le dije, ¿por qué esta estola te la voy a regalar? Y recuerdo que ese día dormí tal cual hasta con la estola abrazado, pero dije, esta estola tú te la llevas y tiene que ir llena de lágrimas. Pero yo buscaba, a lo mejor en un primer momento como no sentir, decir, no quiero sentir esto. Y más porque pues uno estaba afuera, pero ya la experiencia cuando llegas y simplemente ves ahí el féretro y todo lo demás, pues es otro rollo. O sea, de verdad que es otro rollo. Y esta realidad tan extraordinaria llamada muerte, nosotros solos no podemos, de veras no podemos. Y me queda claro eso, ¿no? Que la fe no me va a quitar el dolor, la fe no nos va a quitar el dolor, pero sí le va a dar un sentido muy, pero muy, muy nuevo, muy nuevo. Y esa parte como que me da con mucha esperanza, pues, ¿no? Sí, creo que es mucho también el sentido que le queramos dar nosotros, porque yo sí soy muy de la idea que Dios nos empieza a mandar señales. A lo mejor no para arreglar tu vida, sí, pero sí para prepararte de cierto modo. Hay una historia que a mí se me hace maravillosa. Falleció mi abuelita primero, ya hace muchos años, y un día mi papá fue a misa y una señora se le acerca y me dice, oye, está una señora al lado de mí, era vidente. Está una señora al lado de mí y me dice que que te lea un papelito que me entregó. Entonces le entrega según esto le entrega el papelito y hay una oración, la de bendita sea tu pureza, si lo ubican. Sí. Bueno, mi abuelita siempre le cambiaba una palabra, siempre, o sea, siempre la rezaba diferente. Entonces empieza a leerla esta señora y justo cuando llega, mi papá estaba súper atento cuando llega a esa parte, le cambia la palabra. Y mi papá se queda, o sea, dice mi papá, lloré y lloré y lloré. ¿Y cómo es la señora? No, pues es toda canosa, con un chalequito negro. Literal, mi abuelita siempre estaba así. Entonces le dice la señora, dice tu mamá, me dice la señora, que arregles las cosas con tus hermanos, porque ya no queda mucho tiempo. Entonces mi papá, pues de que hasta nos dijo quién se va a morir o qué va a pasar, o ¿sabes? Claro. Menos de un año después de eso fue cuando le detectan el cáncer a mi papá. Entonces, gracias a Dios, mi papá pues sí dijo, oye, pues si mi mamá me mandó a decir esto es un mensaje, le habló a sus hermanos porque no se hablaba con dos, les habló, arregló, todos se volvieron a hablar, se enferma y justo a la semana ya no podía hablar, ya no podía nada. Entonces creo que Dios sí nos manda este tipo de señales que a veces quieres ver o a veces simplemente las ignoras, ¿no? O sea, las ignoras por el miedo a perder a un ser querido. Sí. Cuando soñamos con la muerte te levantas así todo como, asustado. Sí. Dios mío, o los significados que yo la verdad es que no, que sueñas algo y, ay, esto significa esto. Pues no, o sea, simplemente son a veces señales que Dios nos manda de, oye, vive el momento, sí. Lo que tú decías. Quiero más tiempo para abrazarte, quiero más tiempo para platicar contigo. A mí me dolió mucho eso de mi papá, que mi papá, pues casi no lo veíamos, casi no convivíamos con él. Y cuando le detectan el cáncer, pues literal, él dependió de nosotros totalmente porque pues su esposa no pudo hacerse cargo, entonces nos hicimos cargo nosotros, sus hijos. Y ya era como lo teníamos tan cerca, pero tan lejos porque no podíamos hablar nada con él. Y él con la mirada nos quería decir 1000 cosas. Pero yo decía, es que, ¿qué me quieres decir? Y dije, y ahorita digo, qué tristeza, ¿ves? Ya pásame los Kleenex. Digo, qué tristeza que hasta que llegue ese momento es cuando tienes las ganas de hablar, es cuando tienes las ganas de abrazar más a ese ser querido. Sí. Pero fíjate, ¿sabes? Andrea, ahorita eso que dices, o sea, visto desde ahí, aunque suene muy crudo,
y muy ingrato, ¿por qué no? Pero el acontecimiento llamado muerte a veces es nuestra mejor maestra en todos los temas y en todos los sentidos de nuestra vida. En la forma de amar, en la forma de tratarnos, hablando como pastoralmente, lo que les decía ahorita antes de entrar a grabación, uno de mis desafíos pastorales más intensos fue celebrar las exequias de una niña de 3 meses de nacida. Sus papás, 28 años los dos, su primer hija, y me decía el señor, el papá de Maidelín, que él soñaba con una hija. Entonces, al final, ya cuando recibo toda la información de a quién voy a celebrar, de la persona que voy a celebrar, pues tal cual veo 3 meses, voy con la secretaria, oye, ¿no se equivocaron? No, es una niña de 3 meses. Pues, ¿qué fue lo que hice al final? Voy a la capilla del Santísimo. Señor, ¿qué les digo? O sea, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Lo primero, salí a recibir el féretro, busqué quién era el papá y al final le digo, ¿y sabes qué? Así se lo dije, ¿no? No sé qué decirte. Le dije, ¿te puedo dar un abrazo? El señor, como todo ido, ¿no? O sea, digo, el señor muy joven, 28 años. Le doy el abrazo y le dije, mira, esto no es fácil, pero con la mirada puesta en Cristo, si no, no vamos a poder. Le dije, la mirada puesta en Él. Y a veces nosotros nos esperamos tanto y como que creemos o pensamos primero, o que nunca nos vamos a morir, o que nuestra familia nunca se va a morir. Por ejemplo, ahorita Andrea hablaba de unas señales extraordinarias. Oye, pero pues fue una situación extraordinaria. Pero en el caso de lo cotidiano, ¿por qué a veces nosotros los humanos nos aferramos a cosas bien extraordinarias cuando la misma vida en sí misma es extraordinaria? Entonces, a veces andamos como buscando pretextos para decir, esto es extraordinario. O buscamos gente que para nosotros limitadamente sea extraordinaria, para así tratarla bien, para así sonreírle bien, pero la vida en sí misma es extraordinaria. La persona humana, con el simple hecho que nosotros tenemos la certeza que somos imagen y semejanza de Dios, somos extraordinarios. Y en ese sentido quisiera compartir, por acá lo traigo, algunos puntos, porque cuando me voy a Sonora, creo que fue el 5 de septiembre, cuando inicia mi año de servicio con él en aquel entonces, a mi mamá le dio un infarto el 13 de septiembre, entonces ahí vengo para acá, ¿no? Gracias a Dios, pues sobrevivió, pero estando en el hospital, al menos sí fueron días súper intensos. Ahora entendí lo que significa que los abrazos sí son un hogar. Yo iba todo desesperado porque al final de cuentas no me iban a dejar entrar ya por la hora en la que llegué al hospital. Pero como traía el alzacuello, pienso que los de seguridad, no sé, pensaron que yo iba a entrar a auxiliar a alguien. Pero bueno, por mi ordenación diaconal todavía no puedo ungir. Entonces yo entré para buscar a mi mamá. Nomás le dije a mi hermano, dime en qué cama está, en qué piso está y quiero verla. Entonces llego a donde está y sí es algo raro pues verla conectada a todos los sensores, a los aparatos de ahí del hospital. Y yo recuerdo que solamente le decía a mi mamá, abrázame y no me sueltes. Y tócame la cara, o sea, tócame la cara. Yo quiero sentir que yo estoy vivo porque tú me estás tocando la cara, pero yo quiero saber que tú estás viva porque eres tú la que me estás tocando la cara. Y por supuesto que fue una escena de llorar y llorar y llorar. Yo le decía, mamá, es que me asusté mucho, o sea, me asustaste, realmente me asusté. Entonces, a partir de ahí, me quedé con ella en el hospital algunos días, pero al menos 4 cositas que el Señor así como que me lo dejó ver muy, pero muy, muy claro. Lo voy a compartir y ojalá que nos esté escuchando, pues también le puedan ayudar, ¿no? En el tema de reflexionar lo valioso que es la vida en sí mismo. Lo primero, en donde inviertes tu tiempo, ahí está tu prioridad, tu tesoro. Y tal cual, ¿no? Yo decía que estaba entrando en ese mood de invertir el tiempo en aquello que realmente vale la pena y me ayuda a planificarme más. Porque a veces nosotros nos atoramos en cada tontería y no a lo mejor y con toda la intención de, pero hacemos bronca en donde no hay necesidad de hacer bronca, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿no?
Exacto. El segundo punto es conectar muchísimo más con Dios, conmigo y con la gente que amo y me ama. Lo demás a veces pienso que sale sobrando. No sé qué tan egoísta suene esto o no, pero si yo, no sé, si entro en ese canal, debo de conectar muchísimo más con Dios y con las personas que me aman y que yo amo. Lo demás creo que de una u otra manera lo podemos poner como en un segundo plano. Y tercero, vivir lo que sí significa un día a la vez. Nunca antes vi y experimenté lo que eso significa. Y en el hospital, de verdad que lo aprendí muy bien. A un lado de la cama de mi mamá, una vecinita, una personita, llegó muy enferma. Total que en su gravedad ya no puede abrir los ojos. Y hubo un día en donde la señora abrió sus ojos 30 minutos y no más. Y ellos estaban tan emocionados porque solo abrió los ojos, nada más. O sea, la señora ya estaba gravísima, no podía hablar, no podía moverse, solo abrió los ojos. Y aprovecharon para hacer videollamadas con su familia, para que su familia también la viera con los ojos abiertos. Y la señora enfermita, nomás se le salían las lágrimas. Pero después me enteré que nunca más volvió a abrir sus ojos. La familiar que estaba con ella se fue corriendo a avisarle a su familia que estaba fuera en el hospital que su familiar había abierto los ojos. Nada más abrió los ojos. Y a veces, no sé, nosotros andamos como en ese automático. Uno abre los ojos y, ay, otra vez lunes. Ay, qué flojera. Ay, otro episodio del podcast. Ay, O sea, dices tú, ay, ese Rodrigo ya me manches, está... no manches, ¿no? Al final de cuentas, solo abrió los ojos. Bueno, y por otro lado, y también, no sé, nuestra gratitud y reconocimiento a todo el personal médico y a los de limpieza en los hospitales, con una amabilidad tremenda. Yo estaba sorprendido. Y también ahí entendí que la mejor y la única carta de presentación que tenemos los seres humanos es nuestra amabilidad y nuestra gratitud. Todo lo demás no es cierto. Alguien nos puede recomendar muy bien, pero imagínate, nos recomiendan muy bien y uno llega y todo arrogante, todo chocante, con esa actitud de me lo merezco, decir, sácate por allá, ¿no? Entonces, de verdad, yo le decía a las personitas que subían y limpiaban, oigan, muchas gracias. Las enfermeras con un cariño que le hablaban a mi mamá, oye, muchas gracias, pero ¿por qué en mi trabajo? Yo les decía, es que ella no es nada de ti consanguíneamente y le estás tratando increíble. Entonces, al menos todos ellos me enseñaron esta cosa, ¿no? La amabilidad y la gratitud es o son las cartas de presentación más fuertes que nosotros como humanos podamos tener. Y fíjate, Chema, que ahorita que mencionabas hace un momento sobre pues el tema de la consolación, desde luego, el tema de la vida eterna y sobre la importancia de poder considerar eso siempre en nuestras vidas, ¿no? Porque probablemente el podcast es escuchado también, pues a lo mejor por cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos, es para todos el podcast, ¿no? Pero sí me queda claro que la fe nos ayuda tanto a darle un sentido precisamente a ese sufrimiento que se experimenta por la partida de un ser querido y que experimentaremos en algún momento por otros seres queridos, claro está. Y me acordaba ahorita un poquito de la homilía de un amigo sacerdote, muy, muy querido sacerdote, en una misa de exequias, recuerdo muy bien, en un ranchito allá para San Cristóbal de la Barranca, y él decía, pues veía el dolor, ¿no? De los familiares que habían perdido a su ser querido. Y él me llamó tanto la atención la expresión que utilizó, dijo, sin Dios nos volvemos locos. O sea, Sí. Porque Dios solamente le puede dar interpretación, le puede dar sentido a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sufriendo verdaderamente. Porque de no ser así, si no hablamos de una trascendencia, de un más allá, de la vida eterna, que ahorita te pido que nos hables un poco más sobre eso, pues entonces decimos, vivimos entonces en el absurdo. O sea, ¿qué sentido ha tenido todo, no? El tema de una persona que está viviendo la enfermedad, mi sufrimiento, y bueno, ¿no? Y precisamente este tema de la trascendencia, de la vida eterna, bueno, es lo que me llevó precisamente a ponerle el título de este episodio, ¿no? Se llama Nos volveremos a encontrar. O sea, y hay una razón por la que me gustó que le pudiéramos poner así a este episodio, y es que esas también fueron las palabras de consuelo
de un sacerdote para su servidor cuando tuve la experiencia de que el año pasado falleciera mi abuela materna. El tema de las abuelas es un amor muy puro, son ¿no? guerreras, Desinteresado. o sea, es algo impresionante mencionando de estos señales, estos signos. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando me despedí de ella, fue un domingo. Ella falleció un jueves. Y recuerdo bien que los domingos aquí, bueno, cuando regresamos al seminario, regresamos como a las 7 de la noche siempre. Salimos temprano a nuestras casas y regresamos en la tarde-noche, ¿no? Y siempre nos despedíamos cada domingo ella siempre en su habitación. Ella caminaba muy lúcida, 96 años, gracias a Dios. Y recuerdo muy bien que cuando me despido de ella ya tenía algunos malestares en su pierna, ¿no? Y recuerdo que cuando me voy a despedir de ella, como de costumbre cada domingo, güey, ya me voy. Ya te vas. Entonces dije, sí, güey, pero nos vemos si Dios quiere el próximo domingo. Y ella me pregunta, entonces, pero si nos vamos a volver a ver. Y le dije, sí, güey, Dios mediante nos vamos a volver a ver. Y nada, pero con una mirada de tanta calma me dice, sí, sé que nos vamos a volver a ver tú y yo. Así nada más me dijo, ¿no? Qué fuerte, entonces, ¿no? Y cuando me dice eso ella, me dice, fíjate que siento que ya está llegando el momento, hijo. Y entre los muchos años que vivíamos juntos, ella sí me llegaba a decir que a lo mejor tenía algún achaque por la edad, etcétera. Siempre me decía, yo creo que ya mero me voy. Y siempre era de que, no, güey, ¿cómo crees? Pasaron años de eso. Y en ese inter, pues obviamente uno empieza a ver y dice, pues nunca se me... O sea, no es que no lo diga, pero como uno puede percibir o sentir, es que nunca se me va a ir. Ahí va a estar y voy a llegar cada domingo, me la voy a encontrar ahí en su sillón, sentadita, viendo la televisión, rezando el rosario. Ya le encantaba. Y cuando me dice eso, creo que ya es el momento. Entonces yo sí me atrevo a asegurar que ellos perciben cuándo es el momento. Ellos saben y te dan esas señales con sus palabras de decir, creo que ya es el momento. Y pues pasan esos días pero me acuerdo que nos abrazamos con tanta fuerza y dije, pero bueno, nos vamos a ver el próximo domingo. Ya es el jueves y es cuando me avisan a mí, ¿no? Me avisan. Es cuando ya me avisan, ¿sabes qué, Rodrigo? No se mueve, no está respirando mi abuela. Mi mamá me habla y me dice, mi mamá no está respirando, vente para la casa rápido. Entonces me acuerdo que no sé cómo le hice, agarré un Uber, bueno, ya dije la marca, un carro taxi. Y pues fue rápido de llegar, ¿no? Y le estaban dando maniobras los paramédicos en su cama. Ella murió en su cama, como ella quería, en su casa, en su habitación. Y pues es una escena muy impactante, ¿no? Porque pues de alguna forma estás viendo pues esta forma de vamos a ver si hay un último esfuerzo, ¿no? Cuando dices, pues no es así, ¿no? Entonces, yo en esta experiencia puedo ver que no se está preparado realmente. Yo no lo asimilaba como tal en un principio, pero sí me dio mucho consuelo la palabra de este sacerdote que me dice, que con lo que inicié, me dice, pero le volverás a ver, ¿no? Que se traduce también con otras palabras, que es el título del episodio, nos volveremos a encontrar, ¿no? Y me dio tanta esperanza y tanto consuelo porque de alguna forma yo decía, el día que mi abuela falte, yo no sé qué me va a pasar, ¿no? Y yo sí les puedo decir que este duelo, que obviamente cada quien vive su duelo a su manera, sí, y eso nunca se puede juzgar, pero sí era como hubo un consuelo muy fuerte en el ámbito de la fe, que sé que Cristo me consoló, me dio fortaleza, nos dio fortaleza a mi familia para seguir adelante, salir de esto. Y que obviamente yo pienso que la muerte de un ser querido nunca se supera. Más bien se aprende a vivir con eso. Eso es mi experiencia. Y te hace fuerte y a la vez viene el tema del recuerdo. Los recuerdos que te dan fortaleza. Te dices, o sea, le haces honor a esa persona. Sí. Bueno, lo que te enseñó, lo pones en práctica y dices, ¿qué haría mi abuelita en este momento? Ten más paciencia, Rodrigo, que es lo que me decía mucho. Paciencia, Rodrigo. La paciencia todo lo alcanza, me decía ella siempre, ¿no? Entonces creo que va mucho de la mano de esto. Y de lo que el Señor nos puede ofrecer y que quiere ofrecernos ardientemente en el consuelo por medio de la fe, ¿no? Sí, es como fíjate que mi papá en su enfermedad a veces se desesperaba mucho, ya tenía se le hizo metástasis en los pulmones, murió de cáncer, entonces ya se desesperaba mucho y se quitaba el oxígeno y pues empezaba, ya sabes, entonces yo le empezaba a rezar esta oración de la Virgen y se calmaba muchísimo. Y a mí me dio COVID, me enfermé mucho, horrible. Entonces no lo fui a visitar como por 10 días o algo así. Cuando regreso a visitarlo, justo abren la puerta y la enfermera me dice, qué rápido llegaste. Y le digo, ¿cómo? Tu papá se puso súper mal. Le digo, y ya entro y mi papá estaba de que ya súper, pues ya no podía respirar. Sí. O sea, tenía el oxígeno todo y así ya no podía respirar. Les escribo a mis hermanos, saben que vénganse porque estaba oxigenando de que a 30, ¿de cuánta? O sea, ya nada. Y ahí está como el amor de Dios que viene a decirte tranquila, o sea,
llegó el momento, como tú dices, llegó el momento y toma las decisiones tranquilamente. La enfermera nos dijo, ¿sabes qué, Andrea? Yo creo que el tenerle el oxígeno es alargar más su sufrimiento. Me dice, tu papá ya, o sea, va a llegar un momento en que le va a dar un paro respiratorio, pero el tenerle, pues sí, le forzaba muchísimo. Le dije, ¿sabes qué? Espérame a que lleguen mis hermanos. Le dije, porque no puedo tomar la decisión sola. Claro. Y yo estaba ahí rezándole todo. Llegó Luis primero, luego llegó Sofía y nos pusimos a rezarle. Y le dije a la enfermera, sí, estuvimos de acuerdo. Le dije, bájale el oxígeno. Y le fue bajando, le fue bajando. Mi papá ya respiraba mucho más tranquilo. Le rezamos la oración de la Virgen, bendita sea tu pureza. La terminamos, volteo, ve el reloj. 1:01 minuto y mi papá dio su último respiro. Y ya. O sea, me pongo hasta chinita. Pues no solo tú también. Me pongo hasta chinita porque fue algo, o sea, muy triste porque pues obviamente ya fue como el último respiro, pero fue algo muy bonito porque sé que se fue tranquilo y sé que se fue con las personas que quería. Y el haberle rezado esa oración que siempre te digo que se la rezábamos y él se calmaba muchísimo, te lo juro, te lo puedo así, que terminamos la oración y fue como, me voy, Sí. ¿sabes? Fue algo bien, bien bonito. Sí, oye, pues nos están escuchando, nos están viendo a través del YouTube, pero si estuvieran aquí con nosotros, creo que también estuvieran experimentando toda esta bomba de emociones. Bueno, y con todo esto puedo pensar lo siguiente, ¿qué nos queda? Porque sí sabemos pues que la fe no quita el dolor, pero sí le da un sentido nuevo, pero mientras tanto, entonces, ¿qué nos queda? Y en alguna ocasión yo le decía a mi terapeuta, la doctora Ivonne, oye, pues para vivir el duelo, ¿no? Y al menos podemos sacar, no sé, dos aprendizajes. El primero sería ni toda la melancolía, ni toda la tristeza del mundo regresan a alguien cuando ya se fue a vivir a la vida eterna. ¿Qué nos queda? Pues vivir el presente. ¿Cómo? Llenándonos, tal cual, llenándonos de las personas que hoy por hoy tenemos. O sea, llenándonos para que cuando llegue el momento de irse, nuestras vasijas estén llenas de esa persona y el extrañar de una u otra manera va a estar, pero es de una manera diferente. Y por otro lado, está bien, si ni toda la tristeza y ni toda la melancolía regresan a alguien cuando ya se fueron a vivir a la vida eterna, entonces, ¿qué nos queda? Pues al final pienso que lo mismo que les pasó a los discípulos con Jesús. Primero lo matan, ellos se llenan de miedo, después resucita y después resulta que ya termina su misión, se va con el Padre, ¿no? Al cielo. Y al final el mismo Jesús es, bueno, convivan conmigo en espíritu y en verdad. Entonces, sí, nos entristece la muerte de un ser amado de nosotros, pero también nos toca honrar su llegada a la vida eterna. Y ese honrar su llegada a la vida eterna es lo que tú decías, Rodrigo, hace rato. Hacer vida los consejos y los ejemplos que el Señor nos reveló a través de ellos. Entonces, eso es lo que cobra vida en nosotros cuando ellos se van. Que lo entendemos hasta que ellos se van. Hasta de paso, ¿no? Sabemos que las lágrimas es un regalo muy bonito. ¿Cómo que un regalo muy bonito? Sí, que no se le dan a cualquier gente. O sea, no se le dan a cualquier gente. Y cuando uno de los nuestros se va, entendemos lo que significa de veras el experimentarse amado y sentirse amado y también amar. Entonces, honrar la vida eterna va muchísimo más allá que solamente traerlos al recuerdo con la canción que les gustaba, con el mariachi, con, no sé, con un cigarrillo, con un vino tinto, con lo que sea. Va muchísimo más allá honrar su llegada a la vida eterna. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ser conscientes de eso, que tenemos fecha de caducidad y que algún día también nos vamos a ir a vivir a la vida eterna. Ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestro gozo. La verdadera vida. Sí, la vida eterna, al final de cuentas. ¿Qué nos queda también? No como una resignación, pedirle al Señor que nos regale mucha esperanza, que al final, según lo marca el Catecismo de la Iglesia Católica, no recuerdo el numeral, pero la esperanza es esa virtud, esa gracia que nos protege del desánimo y del desaliento de la vida. Y es el ancla a la vida eterna.
porque sí queremos irnos a vivir con el Señor. Y visto desde ahí, pues a lo mejor, y como dicen luego algunos santos, ¿no? La muerte es una ganancia, no algo trágico, sino una ganancia. Pero como nosotros no conocemos el proyecto completo, como Dios lo conoce, Dios sí lo conoce. Y nadie se muere en vísperas. Siempre es cuando Dios nos llama. Me gustaría ir cerrando esto porque ya tenemos el tiempo encima. Ya nos están aquí diciendo ya. Nos está haciendo la señal. Acá el equipo ya lo está diciendo que ya con lo que está escrito en el libro de la sabiduría. Y eso que nos llene de mucho en el alma. Las almas de los justos están en manos del Señor y no les alcanzará ningún tormento. Entonces, pedirle al Señor que nos dé la gracia de ajustarnos a su voluntad para estar en su mano, en su palma, y que ningún tormento nos alcance. Chema, Andrea, ¿con qué nos estamos quedando? Ay, aquí podríamos hablar muchísimas cosas de esto, pero... No inventes, es que nos podemos alargar muchísimo, pero yo sí me quedo con eso de apreciar más a las personas que tenemos en este momento. Para mí fue muy fuerte. Mi papá falleció en septiembre del año pasado y le puse su altar de muertos en... Yo jamás, o sea, en mi casa nunca había puesto un altar. O sea, sí en el trabajo y así, pero en mi casa, ahora por las niñas, dije, vamos a ponerle un altar a mi papá. Y fue como un choque cañón. O sea, ahí fue donde me cayó el 20 de realidad. Que mi papá había muerto, ¿sabes? Y fue donde dije, pues sí, lo extraño, pero voy a aprovechar y voy a vivir un día a la vez y hacer lo que amo y hacer lo que me gusta y disfrutar a mi familia. Y claro que vamos a tener días malos y va a haber, pero ¿qué estás haciendo para ser recordado para la eternidad? Exacto. ¿Qué estamos haciendo para ser recordados? O sea, yo no quiero que me recuerden porque me juntaba con Chema. ¿No? Vamos a cantarle el color de tus ojos. Chema. No quiero que me recuerden por ejemplo, mis hijas por ser una mamá presente, por poder platicar con ellas, mis amigos, ¿sabes? Por cosas que yo les dejé que fueron más allá de lo material. Fue algo trascendental y que yo pueda trascender a la vida eterna y quedarme feliz y tranquila con eso, ¿sabes? Sí. Eso es lo más bonito. Muchas gracias, Andrea. Chema, pues... Oye, pues tanto que decir. Me quedo con lo que tú dijiste que te dijo este gran amigo sacerdote. Sin Dios nos volvemos locos. Definitivamente. Solamente Él da sentido. Sin Dios nos volvemos locos. Exactamente. Da significado a todo, sin duda alguna. Pues Chema, Andrea, un placer compartir con ustedes Muchas micrófonos gracias. por primera vez. Con los dos juntos. Yo. Ya sé. Oye, estoy ya que se termina y sigo con la piel erizada. Pero ahorita Dios que veo el mío. letrerito, ya. 40 minutos. Que ya nos pasamos. Oigan, de gracias por 10. acompañarnos hasta acá, hasta este minuto número 40. No, Que Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes. Y pues bueno, sin duda alguna, la partida de nuestros seres queridos nos deja un terrible dolor en su momento. Y esto lo vamos experimentando continuamente cuando vienen los recuerdos, cuando vienen las fechas importantes, las Navidades. Pero también son homenajes, como decíamos, el poderlos recordar y obrar como ellos nos enseñaron también, ¿no? Aprendamos a perdonar también, a pedir perdón en su momento. Vivir en el presente, como decía bien también Chema. Y pues bueno, me parece que ese es el homenaje para nuestros seres queridos que nos han dejado, ¿no? Y me parece que es importante que hagamos un tesoro en el cielo también nosotros, ¿no? Hagamos un tesoro en el cielo y busquemos siempre a aquel que nunca nos deja, que siempre le va a dar interpretación, le va a dar sentido a nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y es Dios. Entonces, dejémonos amar por Él y que Él nos pueda secar esas lágrimas que nos dejan aquellos que han partido. Soy el seminarista Rodrigo Romero y esto ha sido Escápate. Dios les bendiga.